El pequeño niño negro de tan solo 7 años abrió los ojos en medio de la habitación del hospital, convaleciente. Miró a Brian C.M. y dijo, «Papá». El joven médico, bastante experimentado hasta ese momento de su vida, en muchos casos como el del pequeño Sarubi, sintió que se rompía por dentro. Rompió a llorar al recordar todos los caminos que había recorrido para llegar allí, para encontrarse en esa situación y decidir qué estaba a punto de hacer. Todo había comenzado lejos del continente africano, en la Europa blanca de Irlanda, en el seno de una familia católica. Brian Siam nació. La estabilidad económica de sus padres hizo que su infancia fuera serena y tranquila. Pero la situación política que se vivía en ese momento, que terminaría truncando ese prometedor futuro, se vio truncada. Irlanda se encontraba entonces en un conflicto armado como resultado del enfrentamiento entre las fuerzas oficiales y los grupos armados urbanos insurgentes. Fue a raíz de una explosión de estos últimos que los padres de Brian, que cenaban en el restaurante donde explotó la bomba, cayeron muertos instantáneamente. En ese momento, la vida del niño cambió y solo se podía prever una infancia gris y sufrida. En los primeros meses tras la muerte de sus padres, los temores del niño parecieron hacerse realidad, siendo el conflicto la principal preocupación de las autoridades gubernamentales. El problema de los niños huérfanos se abordó en ese momento con relativa facilidad, y Brian tuvo que experimentar todo un periodo de tránsito, cambiando de un centro de menores a otro donde la comida no era de muy buena calidad y el trato de los internos era duro. Pero justo cuando el niño comenzaba a resignarse a su nueva vida de dolor, un giro inesperado lo sacaría de ese infierno para restaurar su felicidad. Una familia que había perdido a su hija durante uno de los atentados que sacudieron al país estaba interesada en adoptarla debido al dolor que su pérdida les había causado. Querían que su siguiente hija no, para ser concebido por ellos, para que tuvieran la oportunidad de dar todo su amor a quienes más lo necesitaban, la pareja visitó varios centros para menores del país hasta que, al llegar al que Brian estaba hospitalizado, su historia los conmovió tanto que no dudaron ni un instante de que él sería el niño que finalmente adoptaría. Su decisión se confirmó al encontrarse cara a cara con el niño y quedaron encantados con ese pequeño rubio. Los trámites para hacer efectiva la adopción se realizaron con la mayor rapidez posible, y en cuestión de días, Brian volvió al calor de una familia. La vida del pequeño cambió para siempre, desde su infancia llena de dificultades, que se le predijo. Creció en un hogar donde no le faltaba absolutamente nada, comida, educación y mucho amor. Esta fue la receta que sus padres adoptivos usaron para convertir a ese pequeño sin futuro en un joven entusiasta e inteligente con ganas de superarse desde sus años en el centro de menores. Soñaba con ser un médico útil a la sociedad, y ahora por fin tenía la oportunidad de lograrlo. La decisión complació a sus padres, quienes a su vez no dudaron en apoyarlo en todo lo que necesitaba. Así fue como ese niño entró en la adultez con ansias de mundo, de demostrar a todos de qué estaba hecho y de lo que era capaz. El choque de sus expectativas humanísticas con la fría rareza de una fría academia que concebía la medicina como un medio de lucro fue bastante duro para Brian. Al principio, le costó acostumbrarse. Tuvo no pocos problemas con sus profesores e incluso consideró seriamente abandonar sus estudios. Pero la voz que siempre conoció de sus padres nunca dejó de aconsejarlo y llenarlo de la fuerza para resistir y no renunciar a su sueño. Brian decidió que continuaría sus estudios de medicina hasta el final, absorbiendo de sus profesores todo lo bueno y útil que pudieran transmitirle, y abandonando su postura utilitaria sobre la medicina, se encargaría de ello una vez. Se graduó para demostrarles que no se había dejado llevar por la ambición económica y que su móvil seguía siendo un servicio a la sociedad. Brian sabía guardarse las palabras, muchas veces con ira, pero siempre lleno de paciencia. El joven terminó sus estudios universitarios de medicina. Destacando como uno de los mejores estudiantes de su generación, se graduó con honores. La primera prueba de fuego que tuvo fue la oferta de dirigir un hospital en la ciudad donde había estudiado. El salario era bastante alto y constituía una oportunidad sin precedentes para un médico recién graduado. Pero Brian sabía muy bien que lo que le esperaba era un puesto burocrático que lo condenaría a reuniones exhaustivas y a la estresante firma de documentos constantes. Además, la ciudad donde vivía tenía una de las tasas de desarrollo humano más altas de toda Europa. Allí, el sistema de salud ya era eficiente y él no sentía que pudiera aportar mucho más. Así que rechazó la oferta de liderazgo del hospital y tomó una decisión más modesta, pero que cambiaría su vida para siempre: se unió a la Cruz Roja Internacional. Este cambio de expectativas no agradó mucho a sus padres. Aunque él quisiera, eran conscientes de que no siempre podrían estar a su lado. Y lo que más anhelaban al morir era saber que su hijo tenía un trabajo para ganarse la vida. Sin embargo, cuando Brian les recordó que fueron ellos quienes le aconsejaron que siguiera estudiando y ayudara a los demás, decidieron no oponerse a sus deseos y resignarse a que su hijo fuera voluntario de la Cruz Roja.
Brian nunca fue tan feliz como en esta etapa de su vida. Aunque sin dinero ni un trabajo estable, la oportunidad de finalmente hacer realidad sus sueños lo compensó todo para ese joven médico. Sus actividades en la Cruz Roja trascendieron los límites de la ciudad donde creció, para comenzar a incluir jornadas de higiene y vacunación en pequeños pueblos rurales donde el sistema de salud local era bastante deficiente. Brian, al mismo tiempo, quería cada día más ir a lugares cada vez más remotos con personas más necesitadas donde realmente pudiera ser más útil. Ese día finalmente llegó. Una solicitud llegó desde Ginebra a la sección de la Cruz Roja a la que Brian pertenecía para que nominara a un voluntario local para unirse a un programa de lucha contra el hambre en África, dada la dedicación que Brian demostró en cada uno de sus trabajos y, dada su condición de médico graduado, los funcionarios locales no dudaron en solicitarlo, quien a su vez no dudó ni un instante en aceptar la propuesta. El mayor problema fue comunicárselo a sus padres. La madre lloró desconsoladamente pidiéndole que reconsiderara la idea. El padre incluso le dijo que si hubieran sabido que los abandonaría, no lo habrían adoptado. Dolido, pero decidido a no ceder, Brian esperó la fecha indicada, empacó sus maletas y partió hacia el continente africano. Los siguientes 6 años los pasó en África. Fueron los más difíciles y, a la vez, los más felices de su vida. Finalmente, Brian encontró su lugar en el mundo y se entregó en cuerpo y alma al cuidado de los más necesitados. Fue difícil aprender sobre los problemas de violencia, hambre, falta de servicios y corrupción que invadían el continente. Sufría por sentirse privilegiado en comparación con la enorme deficiencias que millones de seres humanos experimentaban a diario solo para ver una salida, pero al mismo tiempo se sentía afortunado de haber decidido no ser indiferente ante esta realidad y dedicar su vida a intentar remediarla. Al regresar de una brigada de salud en un internado escolar en el desierto africano, Brian vio por la ventanilla del coche en el que transportaban el cuerpo de un niño tendido en medio de la arena sofocante. En estado de shock y sin pensarlo, el conductor del coche oficial de la Cruz Roja gritó desesperado que detuviera el coche. Abrió la puerta y corrió hacia el cuerpo. Para su sorpresa, el niño aún respiraba. Brian lo llevó rápidamente al coche, donde le brindó primeros auxilios. Sin apenas concentrarse en la ciudad, el médico dirigió el coche al hospital más cercano, donde entró con el niño sobre sus hombros, gritando desesperadamente pidiendo ayuda, ante su expresión de angustia y ante su insignia oficial de la Cruz Roja. Voluntario. El niño fue atendido de urgencia e ingresado de inmediato. Durante una semana, Sarabi, como se llamaba el niño, se debatió entre la vida y la muerte. Fueron días en los que Brian no dejó de visitarlo ni un solo día, y en los que conoció la triste historia de los niños abandonados en África. Sin dinero para alimentar a todos sus hijos, muchas madres del desierto se ven obligadas a abandonar a sus hijos con menos posibilidades de supervivencia. 8 días después de su ingreso, Sarabi finalmente abrió los ojos y, aunque había estado inconsciente, su mente recordó cómo, en medio de un sueño, la figura de un hombre blanco que lo había abrazado para salvarlo de la muerte. Este hombre era brillante y, al ser la primera imagen que vio al despertar, Sarabi, por reacción espontánea, se dirigió a él diciendo: «Padre». Fue entonces cuando Brian se derrumbó. Rompió a llorar mientras abrazaba al pequeño, recordando todo lo que había sido su vida, desde la muerte de sus padres biológicos hasta el viaje a África, y viéndose reflejado en ese niño que, por diferentes circunstancias, se parecía a él, privado del calor de una familia. El médico no lo pensó 2 veces y ese mismo día inició todos los trámites necesarios para obtener la adopción del niño. No fue fácil, porque, a pesar de su condición de voluntario internacional de la Cruz Roja, era un padre soltero que solicitaba la adopción, no una pareja. Pero la insistencia de Brian fue más fuerte que cualquier trámite, y finalmente pudo hacerse cargo de la custodia del pequeño. Con esta nueva responsabilidad, el médico comprendió que su ciclo en el continente africano había terminado, así que regresó con Sarabi a Irlanda, donde se reconcilió con sus padres, quienes aceptaron con alegría a su nieto. Brian nunca dejó de trabajar por los demás y continuó como voluntario. Si te gusta este video, no olvides darle a me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video, dale a me gusta y compártelo en redes sociales. Te responderemos lo antes posible.